Buenas noches, soy Alejandro Pérez, estudiante del intensivo de psicología, estudiante de la carrera de administración, y vengo a hablar acerca de la percepción, características de la percepción, percepción ambiental y percepción cultural. Las definiciones de la percepción son varias, ya que son estudiadas por distintos campos de distintas ciencias, como puede ser la antropología, la sociología y la psicología. Hay definiciones ya marcadas dependiendo de cada ciencia o qué enfoque le deja la ciencia, ya que gran parte de los que teorizan son contradichos, ya que las personas dicen que la percepción tiene una relación muy grande con lo que es el pensamiento cognitivo y cómo la persona recibe y procesa el estímulo. Sin embargo, hay definiciones que explican que la percepción es el proceso cognitivo de la conciencia que se basa en el reconocimiento, interpretación, significación del estímulo o la sensación dada hacia el receptor, véase una persona. Por ejemplo, hay autores que critican dicha interpretación ya que explican que es necesario diferenciar más profundamente lo que es la percepción a otros términos sociales, como por ejemplo fue la parte cognitiva. Alport en 1974 explicó que la captación y recepción de los estímulos, cuando una persona ve un objeto u otra persona, es más compleja debido a las circunstancias ambientales o físicas, debido a que la cognición y la percepción son procesos que se hallan altamente relacionados, pero que sin embargo no son ni significan lo mismo. Él explica desde su punto de vista que hay, dependiendo del contexto en el que sea presenciado esta información, por ejemplo, si no se trata de objetos físicos, sino de personas, dependiendo del contexto o la cultura propia del individuo, hay diferentes formas o respuestas que podemos dar acerca de qué es la percepción como tal. Por eso es que se dice que es tan complejo saber con exactitud qué término de percepción nos estamos enfocando. Ahora, las características de la percepción. La percepción posee múltiples características. Por ejemplo, en la percepción de objetos está la organización, la selectividad, el carácter subjetivo de cada individuo. Es decir, qué piensa cada persona del objeto que se está viendo o percibiendo. Por ejemplo, a diferencia de la percepción de objetos, la percepción de personas posee muchos más atributos que no pueden ser observados directamente, haciéndolo difícil comprobar como tal dicha percepción personal, como se explica Moya en 1944. Por otro lado, las percepciones de objetos se caracteriza por controlar la información presente en relaciones a objetivos o intereses. En la percepción de personas se caracteriza, a diferencia de la percepción de objetos, en claves visibles, o como se dice, la primera impresión o primera instancia de la apariencia física del individuo, claves no verbales como gestos físicos y la conducta propia de la persona, según explica Smith y Mackey en 1995. De manera más general, o características más generales acerca del tema de percepción como tal, se puede decir que la percepción se caracteriza por claves visibles, como ya dijimos, o por los estímulos mediante un medio, dependiendo de cuál sea el fin. El medio de visual, por ejemplo, cuando sea de un objeto o de una persona, va a ser antagonalmente distinta porque hay diferentes cosas que se atribuyen a dicha percepción. Otra característica es las respuestas mediante procesamiento de la información. Es algo característico de la percepción. Tú ves o recibes la sensación, procesas la información y das una respuesta de dicho procedimiento de información. Por último, podemos explicar que la característica de la percepción no es absoluta, sino relativa, ya que posee un lugar en el espacio. No posee un lugar en el espacio, sino que ocurre siempre en un contexto de un estimulado. Esto quiere explicar y caracterizar que la percepción no siempre es lineal, no siempre va a ser lo mismo, no siempre se va a obtener la misma definición de percepción, ya que hay millones y millones de diferentes estímulos, diferentes contextos, diferentes temas ambientales, diferentes experiencias culturales que van a hacer variar infinidad de veces la percepción que nosotros obtengamos. Dicho esto,
podemos llegar a lo que es la percepción ambiental. Las percepciones ambientales se caracterizan por la relación que existe entre el ser humano y su ambiente, en gran parte por el reflejo de otras percepciones. Son entendidas como la forma en que cada individuo aprecia y valora su entorno. Dependiendo de la forma en que el carácter o el sujeto eh, valore su entorno, la percepción va a ser distinta. Por eso se dice que por lo menos en las percepciones ambientales de personas u objetos es altamente subjetiva la definición. Otra definición que también, otra teoría u otra definición que también existe es la de Heathcote en 1980, que fue completada por Conboy en el 2002. Es que los estudios de dicha corriente investigan la relación de la respuesta del individuo a su ambiente a través de estímulos sensoriales. Es decir, yo veo X o Y persona o cosa, según el ambiente, el contexto que me encuentre, voy a dar una respuesta distinta a los estímulos sensoriales que sería la percepción que yo estoy obteniendo. La percepción cultural. La percepción cultural se basa en el estímulo subjetivo, es decir, propio de la persona o de la forma en la que piensa, mientras el individuo interpreta lo que ve a través de experiencias pasadas en su mundo en particular o en lo que él conoce como tal, arrojando así diferencias ante un mismo estímulo, conocidas como percepciones ambiguas. ¿Por qué percepciones ambiguas? Percepciones ambiguas porque son difíciles de medir en el sentido de definirlas como tal. Como ya habíamos hablado anteriormente, se dice que una percepción personal es más difícil de llevar, ya que no es una forma lineal acerca del estímulo, sino que el estímulo, como ya hemos dicho con anterioridad, va a depender altamente del contexto, del ambiente y de la cultura de la persona. La influencia de la cultura propia y el entorno de las personas suele tener un efecto en su percepción visual, basada en la teoría expuesta por Robert Laws. Es decir, el nivel de cultura que yo tenga y el entorno en el que yo me encuentre va a hacer variar mi forma de percepción hacia un mismo estímulo. 10 personas pueden tener diferentes perspectivas subjetivas y por eso se dice eh, percepciones ambiguas, dependiendo de cada nivel de cultura que tenga cada sujeto que esté expuesto a dicho estímulo. Bueno, eso fue todo por esta noche, muchas gracias y espero que les haya gustado mi exposición.